que encontrar la vuelta. Si no quiere que le hablemos español porque parece que le cambiamos a la madre o al padre, porque ¿y este quién es ahora? Y sentimos rechazo con eso, probamos con otra cosa, probaste con libro bilingüe, probaste con libro en un idioma, traduciendo. Creo que tu paciencia y tu nivel de frustración junto con el de él se fueron ensamblando de una forma en la cual, ¿no? Sí. Encontraron. Y nada, como soy pedagoga, me fascina este tema porque el aprender y el proceso de aprendizaje muchas veces es tan único Sí. que cuando, ¿no es cierto?, pensamos en métodos y en sistemas y no, todo no funciona para todos de la misma manera y tenemos que darles la oportunidad a nuestros hijos de hacer este esfuerzo, ¿no? De encontrar cuál es la forma que más se adapta a su situación. A veces lo podemos hacer mejor que otras, pero me parece que no perdiste tu objetivo de vista y lo que cambiaste fue un poco el camino, ¿no? El trayecto y hasta que llegas a esta situación en la cual te das cuenta lo que te funciona en tu casa y cómo no te podés clonar, y entiendo que a partir de ahí surge Fabulingua, que es como tu tercer hijo, no sé, Sí, otro bebé, totalmente. ¿no es cierto? Contanos, si es que no me equivoco, cómo, si esto, digamos, llegamos hasta aquí y aquí nace este hermoso proyecto. Sí, bueno, pues el proyecto acaba siendo, o sea, es una app que por el momento está disponible por Android y Apple, en tabletas y teléfonos. Y lo que es el uso del cuento infantil ilustrado como vehículo para aprender el español. Y entonces lo que hace es imitar este sistema que desarrollé a través de muchos años con mis hijos y de obtener una maestría de cada cuento. Se empieza con la traducción mágica de Magical Translations, que os contaba antes. Esa es la primera manera que se lee el cuento. Este es el primer nivel de lectura. Y cuando abres el app y tocas sobre el cuento, eso es lo único que está disponible. Claro, si tú vienes de una familia hispanoparlante, esta traducción mágica no la necesitas. O sea que siempre puedes ir al settings y quitarle el español y entonces ya es un cuento en español que ayuda muchísimo a las familias hispanoparlantes, pero que aún están, o sea, criando sus niños en el extranjero, ¿no? Porque esa lectura es increíblemente poderosa para desarrollar el vocabulario y el uso de la lengua. O sea, el español cotidiano que se habla diariamente con los niños es, por definición, ya bastante limitada, ¿no? Pero con los libros y la lectura tienes el hecho que el vocabulario es mucho más amplio y el hecho de que ven lo que oyen. Y el hecho que estés entrando por dos vínculos al cerebro, pues lo hace Es mucho más único. poderoso que si solamente es una entrada, ¿no? Eh, o sea que y entonces, como iba diciendo, perdón, me perdí un poquito, la primera vez que escuchas el cuento es a través del Magical Translations, la segunda vez, y te ganas unas calcomanías, ¿no? Que nos costó decidir, las llamamos calcomanías o pegatinas, que en España se puso pegatinas, en Latinoamérica calcomanías, pero acabamos con calcomanías. Y hay un libro de calcomanías mágicas donde las puedes mudar, puedes adaptarlas para tener una zona creativa dentro del app, ¿no? La segunda vez entonces que pasas a leer el cuento, se abre otro nivel que se llama Copycat, desde donde hacían lo de imitar, ¿no? Y entonces imitan al narrador y o sea, lo que yo me quedo alucinada es cuando la gente nos escribe y nos dice, pero es que mi niñito tiene un acento, o sea, bello, y yo no hablo español y no sé, la única manera que ha podido salir es escuchando estos cuentos, o sea, y para tenerlo claro, yo el acento que tenemos en el cuento no es las Cs españolas que llevo yo, sino las S latinoamericanas. Y bueno, la tercera vez que pasas a hacer el cuento ya se abren todos los juegos, hay juegos que tratan sobre el cuento, que usan el vocabulario del cuento, donde, por ejemplo, hay un juego donde tienes que decidir
que si es una palabra que va en el cubito del el o la, y vas haciendo swipe left, swipe right, hasta meterlos en el o la. Estás eligiendo el artículo para esas palabras. Y entonces hay también de ortografía y ese tipo de cosas. La tercera, entonces la cuarta vez que pasas a escucharlo ya es en español solamente, ya no necesitas la ayuda, o sea, ya lo entiendes totalmente. Y la quinta vez que pasas a hacerlo, ya lo grabas tú mismo. O sea, y esta grabación la puedes compartir con familias, con abuelos y con profesores. Es Y una entonces grabación ya que queda en la, perdón, pero es una grabación que queda en la app o queda en tu queda en la app, teléfono. pero es una ficha de un voice O sea que de voz. podemos rescatarlo y esto Y que ponerlo decís, en otro lugar. compartirlo por un chat Sí, o algo así. por email, por texto, Ok. por lo que queráis. Interesante. Sí. Oye, Es muy Leslie, bonito para las familias hoy en día porque no sé si vuestros niños también son como los míos, donde no se les ocurre mucho que decirle a los abuelos, o sea, hola abuela, y ya, o sea, no tienen como esa costumbre de poder, y entonces esta es una manera diferente de poder compartir la voz del nieto, ¿no? Oye, Leslie, para desarrollar este clase de método debieron haber hecho bastante investigación. ¿Qué encontraron al investigar que había en el mercado y cómo es Fabulingua diferente a otros recursos que están apareciendo hoy día? Sí, pues, o sea, una de las primeras cosas que hicimos fue hacer una aplicación para sacar una patente. Y no sé si eso lo habéis hecho en alguna vez, pero es un proceso sumamente largo, arduo, donde la verdad que tienes que hacer una investigación que parece casi un PhD, de qué es lo que existe en el mundo académico y en el mundo de patentes en esta zona, ¿no? Y es allí donde de repente, porque yo no sabía nada de esto, o sea, y es verdaderamente durante esa búsqueda donde nos topamos con toda la literatura académica que se ha hecho desde hace bastante tiempo sobre lo que llaman comprehensible input. Que no sé exactamente la traducción al español, input comprensible. Sí, estoy tratando de pensar, pero sí, en términos tecnológicos un poco extraño, pero algo Sí. de eso. Y bueno, lo que nos damos cuenta es que todas las investigaciones académicas están totalmente de acuerdo que, de hecho, el método antiguo de aprender una segunda lengua, donde nos sentamos a aprender un montón de vocabulario, de, no sé, 20 palabras de los animales, 20 palabras de los colores, listas de vocabulario y listas de reglas de gramática, ese tipo de aprendizaje que nos acordamos todos ya de middle school y high school, donde la verdad que casi que dolía. Esas clases de segunda lengua eran bien pesadas y no eran muy eficaces porque pasamos años aprendiendo sin aprender mucho. Y nos damos cuenta que, como decía yo, que la literatura académica dice que esa manera tradicional de aprender las reglas gramáticas y aprender listas de vocabulario es sumamente ineficaz, que no funciona y que lo que funciona es tener input al cerebro de la segunda lengua con tal de que ese input sea comprensible. O sea, si tú estás escuchando una radio, yo qué sé, en ruso, que yo no hablo ruso, pues sigue siendo ruso y no vas a entender nada. Pero si de alguna manera hay algún método en el cual esa radio se vuelve comprensible, entonces te sigues escuchando, y entonces tu cerebro naturalmente está diseñado para, si tiene mucho input, desarrollar la capacidad para esa lengua. Tú no tienes que decirles, estas son las reglas. El cerebro está hecho para descubrir las reglas por sí mismo. Y bueno, pues entonces descubrimos que verdaderamente la razón por la cual era tan eficaz el sistema era porque coincidía con lo que se entendía hoy en día como del cómo aprendemos una segunda lengua. Y entonces lo que nosotros nos damos cuenta es que lo que somos es una plataforma
para tener lo máximo de input comprensible para niños. Otra de las cosas que nos dimos cuenta es que esa literatura académica dice que es sumamente importante no estresar al estudiante, de tener cero estrés, porque se levanta lo que llaman el filtro afectivo en el cerebro cuando hay estrés y ya no te entra ese input comprensible, como que rebota, no entra a la parte del cerebro que adquiere una segunda lengua. Te funciona como barrera. Totalmente, o sea, y entonces esa experiencia que tiene mucha gente de aprender una segunda lengua en clase, donde te dicen, bueno, dime qué hiciste el fin de semana o el verano, o sea, de lo peor. Eso es súper estresante, especialmente para una de los adolescentes, ni hablemos, o sea, y por eso mismo o sea, no es efectivo. Y entonces, claro, con una tablet y un niño y juegos, eso es totalmente, es su happy place, ¿no? Es donde todo el estrés se baja, donde quieren estar, donde disfrutan. Y entonces le añades el tema de libros, cuentos, pues aún menos estrés. ¿Y cuál es la edad para el uso de la app? Bueno, nosotros decimos de 2 a 10 años. Evidentemente un niño de 2 años lo usaría mucho, o sea, de una manera muy diferente a un niño de 10. 2 sería más con los padres que lo introducen ellos y lo guían un poco. Y ya cuando están 10 tenemos todos nuestros desarrolladores son diseñadores de juego. O sea que tenemos mucho de eso que ya interesa más al niño mayor. Yo diría que una de las cosas que sorprende un poquito es que sirva para niños así tan grandes como 10 años. Uh-huh. Pero el hecho es que un niño de 10 años en su lengua materna no estaría leyendo un cuento, un álbum ilustrado infantil, evidentemente. Pero hablando de esta cosa de querer bajar el estrés, ellos mismos están muy atraídos al cuento infantil para aprender una segunda lengua porque les parece infantil y de hecho fácil. Y por eso el estrés ya les baja de salida cuando ven algo así babyish, pero les sirve mucho para aprender una segunda lengua. O sea que sirve cuando estás aprendiendo una segunda lengua, aunque en tu lengua materna ya hayas sobrepasado ese material. Claro, con los cuentos o con los juegos, la distracción, digamos así, está en la historia o en la temática del juego, más que, y estoy aprendiendo, no es que estamos como conscientes de, me están enseñando español, digamos, no funciona así, en un adulto es diferente, sí. Pero lo sabemos, así sea con los muy pequeños que necesitan un apoyo más presente del adulto para interactuar, me imagino, de todas formas te distrae, como esto que mencionás, de tengo que responder, el maestro me está preguntando, ¿no? Como este estrés que se genera. Te quiero hacer una pregunta. Si alguien quiere, por ejemplo, probar la aplicación antes de suscribirse o comprometerse a comprarla, no sé, esto nos vas a explicar un poco, ¿hay manera de probarla en un principio, ver cómo reacciona mi hijo con esto? Sí, hay. De hecho, cuando la descargas del App Store o de Google Play, viene con un cuento gratuito donde esos 5 niveles del cuento que te contaba antes, o sea, están todas presentes. Claro, tienes que abrirlas paso a paso, igual que en el resto de la app. No puedes pasar directamente al 5.º nivel sin haber hecho el trabajo. Y entonces te ganas calcomanías cada vez que terminas el cuento. De la misma manera ese cuento gratuito es igual en cuanto a la estructura que todos los otros cuentos. Pero entonces si quieres saber, y los otros cuentos, ¿qué tal? O sea, igual no les gustan a mis niños. Pues entonces, si el primer mes que damos es gratuito, o sea que si te apuntas, y decides en ese mes, y claro, al fin del mes hay un notification que ahora vamos a empezar a cobrarte. O sea que no es nada así a las escondidas. No, está muy bien, por eso lo pregunto, porque muchas veces no es como cuando uno va a una librería, por decirlo así, y un poco uno ojea los libros y ve las imágenes o ve la historia, algo por decirlo de esta forma,
Entonces, por eso te preguntaba, porque muchas veces uno no sabe qué le resulta atractivo a sus hijos, pero